Antes de poner las guardas en el proyecto, vamos a hacer el cierre. Para hacer el cierre es muy importante que tomemos la medida del ancho de nuestro proyecto, es decir, lo muy gordito que ha quedado. La tendencia natural es intentar medir aquí, ¿vale? El problema es que si medimos aquí y las páginas están en diferente posición, nos puede variar mucho la medida. Y en teoría, la gracia del cierre es que el proyecto quede bien cerrado y que quede, digamos, recto, es decir, que quede igual de ancho en la punta de las páginas que en el lomo. De todas maneras, donde vayas a tomar la medida, lo importante es que lo hagas teniendo en cuenta las piezas verdes que hay en la portada y en la contraportada, ¿vale? Esas dos piezas de cartón que están forradas con ecopiel verde también forman parte de la medida. Entonces, ¿cuál es el mejor sitio para medir el ancho de nuestro proyecto? El lomo, ¿vale? No te vayas a la punta de las páginas, sino que te vienes aquí. Entonces puedes colocar la regla encima del lomo de esta manera y tomar la medida que hay desde el inicio de la pieza verde de la portada hasta el inicio de la pieza verde de la contraportada, ¿vale? Ese ancho de piezas hay que tenerlo en cuenta. A mí me ha dado 10 centímetros y medio. Esos 10 centímetros y medio me los llevo a una pieza de cartón que va a tener 5 centímetros de ancho y esos 10 centímetros y medio de largo. Luego voy a cortar otra pieza que tenga 5 centímetros de ancho también, pero 3 de largo, y otra pieza de 5 por 5. ¿Vale? Entonces todas tienen 5 centímetros de ancho y cada una va teniendo diferentes largos. La primera 3 centímetros, la segunda el ancho del proyecto y la última 5 centímetros. Una vez lo tenemos, lo que vamos a hacer es redondear las esquinas, dos de las esquinas de las piezas pequeñas, ¿vale? La pieza del medio, que es la pieza grande, que mide igual que nuestro ancho del proyecto, no se redondea. Redondeamos la pieza pequeñita, la que mide 3 por 5, y redondeamos la otra, que mide 5 por 5. La pieza de 5 por 5 va a ser la que lleve el broche de imán y la pieza de 3 por 5 será la pieza que se ve, digamos, en el frontal. ¿Vale? El cierre de este álbum está por el lado de atrás. Una vez lo tenemos, lo vamos a forrar. Yo voy a utilizar este ante de color rosa, que es el que hemos utilizado para la portada y la espina. Para forrarlo, simplemente lo que hacemos es poner pegamento en las tres piezas. Podemos utilizar cola. Yo estoy utilizando un pegamento un poquito más denso, que se parece mucho al Tacky, para ir un poquito más rápido y también para que seque más rápido, pero bueno, que con cola funciona perfectamente. Lo que no te recomiendo es que utilices bloc, porque el bloc tiene tendencia a atravesar el ante y mancharlo, así que nada, simplemente es una elección correcta de pegamento. Colocamos las piezas de esta manera. He empezado yo por la pieza, digamos, el extremo grande, luego la pieza central y luego la pieza pequeña. Entre pieza y pieza tienes que dejar un espacio que sea igual al ancho del cartón. Yo estoy utilizando un cartón de 2 milímetros, por lo que entre pieza y pieza voy a dejar un aire, un espacio de 2 milímetros. Para no tener que medir, lo que puedes hacer es coger un trocito de cartón y ponerlo por el medio para que te indique perfectamente cuál es la distancia que tienes que dejar. Y si no, lo puedes hacer a ojo, que es normalmente como yo lo hago. ¿Vale? Así que cuando voy a colocar la siguiente pieza, dejo un espacio entre una y otra de 2 milímetros, que es el grosor del cartón. ¿Vale? Si te fijas, este espacio es el ancho del cartón. Colocamos la última pieza, recortamos el borde, redondeamos las esquinas y forramos igual que forramos cualquier pieza.
Al acabar de forrar, la pieza quedará flexible y lo que vamos a hacer es cortar una pieza en papel decorado que tenga el ancho de esta pieza, es decir, 5 centímetros, menos 1 o 2 milímetros. Yo le he restado 2 milímetros, ¿vale? Para que no asome del otro lado. Y el alto, es decir, el largo de la pieza, lo tienes que medir, ¿vale? En mi caso, pues tendría que sumar 10,5 más 3 más 5 más los 2 milímetros por duplicado que he dejado en los espacios, ¿vale? Entonces tienes que tomar la medida del largo, la medida del ancho y quitarle 2 milímetros. También le he redondeado las esquinas para que coincida con esta pieza y que quede la parte de dentro forrada, pero que no asome por el otro lado. Es muy fácil. Ya tengo preparado aquí mi cierre, que son estos cierres que son metálicos, que son como cierres de bolso. Como ves, hay una parte que es macho y una parte que es hembra y tiene 2 patitas. Antes de pegar una con otra, tenemos que recordar que la parte donde va a ir el cierre metálico propiamente dicho es la parte de las 2 piezas del extremo, la grande, la que mide 5×5, ¿vale? Entonces lo primero que hago es más o menos ubicar la parte macho, que es la que va en el cierre, y presionar un poquito para marcar las patitas, así. Una vez lo tengo ubicado y he marcado dónde va a ir la pieza, me va a dejar una marca en el papel, así que simplemente voy a tener que hacer 2 cortecitos con el cúter. En esos 2 cortes con el cúter no son agujeros, no es un punzón, ¿vale? Tienes que hacer 2 cortes, 2 tajitos, porque las patas de estos broches son rectas. Entonces esto se mete ahí y cuando está atravesado del lado contrario, lo que hacemos es abrir las patas, ¿vale? Se abre muy fácil, con los propios deditos lo puedes abrir. Si no, te puedes ayudar de alguna herramienta, pero no suele ser una pieza difícil de manipular ni difícil de doblar, es muy maleable. Una vez lo tenemos, ahora sí, cuando está esto hecho, ahora sí que podemos pegar el papel decorado a esta pieza, ¿vale? De esta manera el remate, la parte de atrás de estas patitas que hemos cerrado se van a quedar totalmente ocultas. Lo que sí que es necesario es en la zona de las patitas metálicas insistir un poco con el pegamento, porque es una zona que tiene más peso y que al abrir y cerrar el proyecto estará en tensión. Entonces sí que es cierto que esa zona hay que reforzarla con pegamento. Cuando digo reforzar con pegamento no me refiero a encharcarlo todo con pegamento, sino a tener bien cuidado de que toda la pieza está bien cubierta, y a veces lo que podemos hacer, sobre todo con pegamento tipo block, es darle 2 capas, es decir, esperar a que aparezca el punto mordiente y darle otra capa, o bien lo que estoy haciendo yo, que es poner pegamento en las 2 piezas. Eso genera bastante más adherencia que poner pegamento solo en una de las piezas, ¿vale? Entonces voy forrando esto a capas, voy por partes, ¿vale? Es decir, lo que estoy haciendo es poner pegamento en la primera fracción, que es la de 5×5, tanto en el papel como en el cartón. Presento, lo apoyo, lo coloco recto y con una plegadera voy a ir trabajando esta parte para que se pegue bien, sobre todo alrededor del broche, que es la zona más conflictiva, y voy a marcar muy bien con la plegadera dónde está el pliegue. Marcar bien con la plegadera no es acuchillar, ¿vale? Es marcar con la plegadera. Cuidado, no le des con la punta porque se te puede rasgar, que sigue siendo papel. Pero marcarlo bien para que se mantenga el pliegue, porque esta pieza luego se va a tener que doblar. Esa doblez hay que mantenerla, ¿vale? Una vez hemos pegado esta primera fracción, seguimos con la segunda, así que pongo pegamento en la segunda parte y continúo. Y ahora con la tercera, ¿vale? Vamos haciéndolo por secciones y no nos olvidamos de marcar muy bien los pliegues que luego le van a dar forma a este cierre, a esta solapa de cierre. Doblamos despacito, le vamos dando la forma y ya tenemos la forma del cierre. La otra pieza, que te estarás preguntando cómo vamos a hacer para poner la otra pieza, se pone una vez hayamos colocado esto en la tapa. Fíjate que el cierre va arriba, ¿vale? No va en el centro de la tapa, va en el tercio superior. Tienes que mirar de colocarlo como te lo estoy señalando. El pliegue de la pieza tiene que coincidir con el borde del álbum, ¿vale?
Entonces ponemos pegamento en la parte pequeñita, la que no tiene el cierre, la que no tiene la pieza metálica, y la colocamos en la portada, en ese tercio superior, mirando que el pliegue donde doblan la pieza coincida con el borde del álbum. Muy importante, porque si no luego no se va a poder mover. ¿Vale? Entonces yo lo que hago es pegarlo, pero hago este gesto como es con la mano para asegurarme de que realmente está doblando en ese vértice, en ese ángulo. Una vez lo tengo, le pongo unas pincitas hasta que se seque. No lo manipules mucho, espera que se seque del todo para continuar, ¿vale? Lo que siempre te digo, entre paso y paso dejamos que seque el pegamento. Una vez ha pasado un rato y el pegamento está seco, vamos a hacer los agujeros para poner el cierre en el álbum. Miramos que esta parte esté recta, que este ángulo coincida con la tapa de atrás, y lo que hacemos es colocarle la otra parte al cierre metálico, ¿vale? Le colocamos la hembra, que es esta pieza que es más gruesa. Y lo que hacemos es, con las patitas así levantaditas como las tiene el cierre, apoyarlo sobre donde debería cerrarse, hacer fuerza, un poquito, no hace falta hacer mucha fuerza, y dejar que la pieza le marque a la ecopiel 2 patitas, ¿ves? Y ahora hago lo mismo que hemos hecho antes, con el cúter abrimos esas 2 marcas. Con paciencia, ten en cuenta que aquí hay 2 capas de cartón, una capa de ecopiel y una capa de tela de encuadernación, entonces no es tan fácil de agujerear. Puedes usar ese tipo de cúter así exacto, o puedes usar un cúter un poquito más fuerte. Cuidado, no te pases con la fuerza, no vaya a ser que le pegues un tajo al álbum, pero sí que es verdad que despacito y despacio, introduciendo la punta del bisturí, del cúter, vamos a ir haciendo estas 2 marcas con cariño. Una vez lo tenemos, repasamos del lado de atrás para abrir bien el camino y que las patitas de la pieza pasen muy bien de un lado al otro. Y ahora hay que hacer un poquito de fuerza, no para poner la pieza, sino para intentar que las piezas, esas metálicas, lleguen lo más lejos posible. Es decir, como las piezas son cortitas, aquí tenemos mucha capa de material, hay que presionar para que las patitas lleguen lo más lejos. Entonces yo lo que hago es apretar para que, hasta que veo que realmente sobresalen bien las patas. Una vez sobresalen las patas, con una herramienta abro las patas hacia adentro. Por esto ponemos el cierre antes que las guardas. El cierre ya está hecho y en el siguiente vídeo colocaremos las guardas y nuestro proyecto estará terminado.